Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de entrenamiento. Les agradezco a todos por estar conectados en este día jueves por la mañana. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de SAM, ¿sí? Vamos a estar viendo qué es esto de la optimización de los activos de software. Mi nombre es Federico Tockman, para los que no me conocen, yo trabajo en Softline dentro del departamento de marketing y tengo a cargo lo que son las tecnologías cloud y las iniciativas relacionadas a SAM. La sesión está siendo grabada, con lo cual para todos aquellos que no estén pudiendo conectarse por alguna razón o que luego deciden volver a revisar la sesión, la estamos grabando y se las haremos llegar al final con un mail donde pueden tener el link para poder descargarla y escucharla las veces que necesiten. Por otro lado, también pueden ver mi dirección de correo, pueden escribirme, no hay ningún tipo de problema, cualquier cosa que necesiten relacionada a SAM o a la nube de Microsoft, me pueden escribir y con gusto responderé a la brevedad. Eh, por una cuestión de orden, están los micrófonos apagados. Yo voy a dejar al final de la sesión más o menos unos 5 o 10 minutos para preguntas y respuestas. Cosa de que si hay alguna cuestión, digamos, que no haya quedado claro durante la sesión o algún tema que por ahí yo no haya tocado y quieran que revisemos, lo podemos revisar, pero dejamos la sesión de preguntas y respuestas para el final para que quede más ordenada la grabación después. Bien, si alguno tiene algún problema con el audio o con el video, le pido que por favor me escriba en el chat y vemos de resolverlo. En principio veo que todos están viendo y escuchando sin ningún tipo de problema. Para hacer una introducción a esto del SAM, SAM básicamente es un servicio, ¿sí? Y ese servicio puede tener distintos sabores dependiendo de cuál es la orientación que uno quiera darle, ¿sí? Nosotros dentro de Softline tenemos básicamente dos sabores de SAM o dos orientaciones que damos a este servicio. Por un lado, el SAM más consultivo, que es aquel que no se limita solamente a una auditoría de licencias, donde ahí sí, digamos, ponemos mucho valor agregado nuestro como proveedor de servicios. Y por otro lado, el SAM tradicional de Microsoft, que tiene foco solamente en el consumo y tiene foco en identificar, digamos, si hay algún faltante de licenciamiento y eventualmente cubrir ese faltante. En general, en cualquiera de las dos opciones, el objetivo es identificar el consumo del software y dependiendo de si uno va por el SAM de Microsoft, que es el tradicional, o por el SAM que nosotros ofrecemos mucho más completo, podemos hacer un análisis de cómo se están usando las licencias, eh, y más allá de ver si hay algún faltante o no, y apuntar un poco más a los procesos y no específicamente a lo que está instalado y a lo que se debe. Si yo tuviese que decir cuál es la definición de SAM, SAM significa Software Asset Management. La definición de ITIL de SAM es toda infraestructura y procesos necesarios para la gestión, control y protección de los activos de software a lo largo del ciclo de vida. Esto significa que SAM es una metodología que apunta a, eh, digamos, poder mejorar la gestión, poder controlar y poder proteger los activos de software de una compañía a lo largo del ciclo de vida de esos activos de software. Ahora, eso es digamos, la definición tradicional. Nosotros como Softline y como proveedor de servicios, lo que ofrecemos es un SAM 100% consultivo, es un servicio customizado en base a la necesidad que tiene el cliente y cuyo valor agregado para el cliente es aportar prácticas de negocios que no incluyen no solamente la gestión y la optimización de la compra, sino además la implementación, el mantenimiento y el uso del software, ¿sí? O sea, nosotros podemos no solamente ir a hacer un conteo de licencias, sino que además podemos entender si, por ejemplo, el proceso de compras está bien formulado, podemos ayudar a entender si el cliente está comprando de la manera correcta, ¿sí? Digamos, y por otro lado, eh, esto conlleva a, obviamente, optimizar no solamente el uso del software, sino además
digamos, poder optimizar las compras en el presente y hacia futuro, ¿sí? Entonces, digamos, quiero dejar en claro cuáles son las diferencias y qué es lo que nosotros como Softline podemos ofrecer. ¿Cuáles son las razones, o mejor dicho, cuáles son algunas de las razones a mi criterio por las cuales un cliente debería optimizar o debería implementar un SAM? La verdad es que hay muchas, quizás las más importantes son las que yo tengo enumeradas aquí. Por un lado, la seguridad financiera, esto es la posibilidad de proporcionar seguridad financiera ante costos inesperados de licenciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno tiene eh, una metodología de SAM bien implementada, evita que, por ejemplo, haya una auditoría porque alguna de las marcas decide auditar a algún cliente y nos encontremos con un faltante de licenciamiento, ¿sí? En definitiva, evita problemas con el licenciamiento ante cualquier vendedor del mercado. Por otro lado, el régimen corporativo. Esto quiere decir que existen dos pasos básicos para asegurar buen régimen de SAM. Por un lado es identificar los riesgos, pero además de identificarlos hay que controlarlos y mitigarlos. Y el SAM justamente ayuda a identificar y controlar dichos riesgos de software. Si uno no tiene, si uno como, digamos, como empresa no tiene un buen esquema o un buen régimen de SAM implementado, muchas veces pasa de que se compran licencias eh, porque uno piensa que tiene faltantes de, no sé, por ejemplo, un Office, y en realidad yo tengo licencias que estoy utilizando, pero estoy mal utilizando, entonces puedo redistribuirlas, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. Satisfacción de los empleados, esto es clave también, ¿no? Porque justamente el hecho de poder tener un esquema de SAM hace que el software funcione apropiadamente y no cause problemas, y esto resulta en una actitud o en una satisfacción del empleado mucho mejor, digamos, mucho más agradable digamos, no es lo mismo estar utilizando una licencia original que utilizar una licencia que no es original. Entonces, eh, SAM también ayuda a evitar cualquier inconveniente que pueda haber por el uso de una licencia no oficial o una licencia no original. Eliminación del desperdicio, esto también es de las, yo diría, de las razones más importantes por las cuales un cliente debería implementar un esquema de SAM. Básicamente esto apunta a ayudar a ver cuáles son las licencias que se están utilizando y cuáles son las que no se están utilizando, pero aún se mantienen, ¿sí? Muchos clientes están pagando mantenimiento por licencias que ya no utilizan, o inclusive lo que decía antes, ¿no? Están comprando licencias de manera duplicada y por ahí, teniendo alguna solución que permita hacer un inventario, por ejemplo, yo puedo identificar si un usuario está usando la licencia o no, y en todo caso redistribuirla, o entender si un usuario está usando, volviendo al ejemplo del Office, si yo tengo un Office Pro Plus, que es la versión más completa de Office, instalado en un usuario que solamente usa Excel, Word y PowerPoint, yo puedo entender que esa licencia podría estar siendo utilizada por un usuario avanzado y redistribuirla, y a ese usuario que usa solo Excel, Word y PowerPoint darle una versión de Office más económica, sí, que podría ser Office estándar, por ejemplo. Entonces también me ayuda a eso. Y flexibilidad para el futuro, esto tiene que ver con, digamos, tener una perspectiva de cuáles son las necesidades de software a futuro. Y en lugar de estar comprando software y actualizaciones, digamos, en vez de estar comprando software porque uno piensa que necesita, yo puedo decidir exactamente cuál es el software que necesito y compro en el momento que lo necesito, o eventualmente puedo ir por ejemplo, en el caso de Microsoft, por ir a algún esquema de contrato donde yo puedo utilizar absolutamente todo el software que tengo disponible y después ir pagando anualmente, ¿sí? Existen otras razones, estas son quizás las más importantes a mi criterio. La verdad es que es algo que yo recomiendo para todos los clientes porque evita problemas, no solo evita problemas en lo que tiene que ver con el licenciamiento, sino que además hace que uno tenga la gestión de los activos de software de una manera mucho más ordenada y pueda planificar las compras, etcétera, etcétera. Dentro de este servicio de SAM que yo comentaba, existen básicamente distintas actividades y distintas herramientas para poder correr los distintos tipos de SAM. Por un lado, el SAM que nosotros ofrecemos, que es una consultoría, el licenciamiento, donde hacemos un inventario de software, donde inventariamos los activos,
donde después tenemos conformidad por parte del cliente y donde luego, digamos, generamos un montón de políticas para poder optimizar los usos de esos activos o los usos de esas licencias. Existen muchas herramientas para poder hacer eso. Nosotros usamos una que se llama Snow Software, que voy a explicarles un poquito más adelante cómo funciona y de qué se trata, pero básicamente permite de una forma muy automatizada poder validar lo que está instalado versus lo que está comprado y después en base a eso poder generar una serie de reportes para poder optimizar no solamente el uso, sino la compra también. Y además esto es multimarca, con lo cual es un beneficio, porque yo hablo siempre de Microsoft, pero la verdad es que esto apunta, el SAM es una, como yo decía, ¿no? Es una, eh, digamos, es un proceso que es completamente agnóstico a cualquier marca, con lo cual esto uno lo puede correr para Microsoft, para IBM, para Oracle. De hecho, cuando uno hace un inventario, eh, o entiende cuál es el uso que se le está dando al software, es completamente agnóstico a la tecnología. ¿Sí? Esto es multimarca, con lo cual no lo piensen solamente para el mundo Microsoft. Yendo ahora sí al mundo Microsoft, que es 100% una auditoría de software, o sea, donde uno hace un inventario del software instalado y luego en base a ese inventario lo chequea contra el histórico de compra y en ese sentido uno puede sacar un reporte y entender cuáles son las licencias que están faltando y hacer una recomendación de qué es lo que falta y después ir por ahí, por el mejor esquema de licenciamiento. Hay una herramienta que se llama MapTool, que es completamente gratuita, a diferencia de Snow, que tiene costo, y que es la que en general se utiliza para hacer las auditorías que están focalizadas 100% en Microsoft en este caso. ¿Cuál es el alcance de esta auditoría o de este SAM? En el caso del SAM de Microsoft, como decía, se saca un reporte con la herramienta, con Map. Ese reporte lo que nos indica es, hace un escaneo de todas las PCs y los servidores que hay en la red y nos va a devolver un detalle de servidor por servidor, PC por PC, con el nombre, con la dirección IP y con el software que tiene instalado. Una vez que uno tiene ese reporte, lo que nosotros hacemos es, vamos al histórico de compras o vemos lo que el cliente vino comprando y establecemos cuáles son las diferencias. Que es básicamente lo que están viendo acá, ¿no? O sea, hace un comparativo entre lo relevado y lo que el cliente tiene inventariado o lo que el cliente tiene comprado. Y en base a eso se saca el faltante. Ahora, este es el concepto equivocado de SAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que estamos haciendo no es un SAM, sino lo que estamos haciendo es solamente un conteo de licencias. ¿Cuál es el concepto correcto de SAM? Bueno, el concepto correcto es el que nosotros ofrecemos como SAM consultivo, que es básicamente hacer el inventario de software, compararlo con lo que el cliente tiene comprado, pero además hacer un análisis mucho más consultivo que nos permite entender qué licencias están siendo utilizadas, si están siendo utilizadas de manera correcta, si el cliente está comprando de la manera correcta, si está yendo por el modelo, por el esquema de licenciamiento que mejor se adecua a sus necesidades, y esto es agnóstico a cualquier marca, ¿sí? Si en lugar de comprar en un esquema de licenciamiento transaccional debería ir por un esquema de licenciamiento por ahí más relacional, que le permita ahorrar costos o que le permita pagar anualmente, ¿sí? O sea, ahí hacemos un análisis mucho más consultivo donde inclusive apuntamos a los procesos, ¿sí? O sea, entendemos si el proceso de compras es un proceso que está bien implementado, si se están haciendo compras de la manera correcta, ¿sí? Eso es digamos, este es el concepto del SAM que a nuestro criterio es el que deberíamos, o el que las empresas deberían implementar. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la consultoría en licenciamiento y la auditoría? Si uno tuviese que resumirlo en un cuadrito, en el caso de la auditoría es un proceso completamente externo, que es inflexible. En el caso de la consultoría en licenciamiento es flexible y es colaborativo y es un proceso interno donde nosotros trabajamos con el gerente de sistemas, hacemos entrevistas con distintas personas claves de cada sector. En el caso de la consultoría en licenciamiento es completamente proactiva y voluntaria. En el caso de la auditoría es reactivo, esto es obligatorio. En general, Microsoft manda una carta donde obliga al cliente a hacer un conteo de licencias. En el caso de la consultoría, esto eleva el nivel de madurez de IT porque justamente incluye los procesos.
Entonces, en el caso de la auditoría, no se apunta a los procesos, sino simplemente se apunta a un conteo de licencias, con lo cual no ayuda a que el cliente pueda mejorar en su esquema de TI. En el caso de la consultoría, permite asignar recursos financieros de manera mucho más eficiente. En el caso de la auditoría, directamente compromete la imagen de la empresa, porque el hecho de que uno reciba una carta diciendo de que tiene un faltante de licencias y después hay un abogado de por medio y demás, genera una serie de problemas que compromete la imagen de esa empresa. Obviamente tiene una exposición legal y un riesgo financiero. En el caso de la consultoría en licenciamiento, lo que apuntamos es a evitar estos riesgos financieros. Y en el caso de la consultoría, además, lo que se hace es poder optimizar los procesos como para poder hacer una relocación de software, ¿sí? En el caso de la auditoría, no hay ninguna acción tomada en este sentido y las instalaciones obsoletas se mantienen. O sea, es netamente un conteo de licencias, ¿sí? Y hay una sanción financiera donde después el cliente debe ir a negociar con un abogado y comprar eventualmente lo que le esté faltando desde el punto de vista de las licencias. En el caso de la consultoría en licenciamiento, esto se produce no a través de un faltante de licencias y no a través de una carta, sino que es algo que el cliente hace de manera proactiva para entender si uno está licenciando bajo el programa más adecuado, lo que les decía, ¿sí? Y cómo uno puede cambiar la arquitectura, por ejemplo, para hacer la transición del mundo on-premise a la nube, ¿sí? Entonces es un buen proceso, un buen procedimiento, una buena práctica como para poder ayudar a entender cuál sería la mejor forma de ir del mundo on-premise a la nube, que es algo que hoy la mayoría de los clientes están empezando a revisar. Siendo un poco más a cómo es la ejecución del servicio, esto que ven acá básicamente es un cuadro que muestra un resultado de un inventario, ¿sí? Entonces, lo que se ve acá es eh, cuál es la familia de productos, cuántos hay instalados, cuántos hay adquiridos. En la columna que dice GAP es cuál es el faltante y si la situación es que está sobre licenciado o está eh, por debajo del licenciamiento. O sea, si sobran licencias o faltan licencias, ¿sí? Este es el resultado de un inventario típico, tradicional, que puede salir de, por ejemplo, un SAM del esquema de Microsoft, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta esto? Se corre una auditoría con la herramienta Maps. Eventualmente puede haber conformidad o no hay conformidad del cliente. Da igual, porque en realidad es Microsoft en este caso quien está, Microsoft o Adobe o cualquiera de las marcas, digamos, que protegen o que van tras el uso indebido de las licencias, están exigiendo o están detectando que hay un faltante de licencias. Eh, Esto es buscado solamente por Microsoft, por cualquiera de los vendors, digamos, que ejecutan este tipo de tareas, y es una ejecución única, es un proyecto. Uno va, cuenta las licencias, ve lo que al cliente le falta y eventualmente se le factura el faltante de licencias que haya, ¿sí? En el caso de la consultoría, Snow Platform es la solución que nosotros como proveedores de servicios utilizamos. Hay una conformidad del cliente, esto se hace con el cliente, con lo cual puede haber eventualmente una facturación, porque imagínense que un cliente decide pasar o decide ejecutar un proceso de SAM para entender cuál sería la mejor transición del mundo on-premise al cloud. Entonces, eventualmente hay una facturación al cliente porque estaría adquiriendo servicios de cloud. Esto es agnóstico a la tecnología, como lo decía, o sea, esto es para cualquier fabricante y tiene ciclos de ejecución de servicio, o sea, un proceso de SAM de este estilo es un proceso, es una práctica que en general puede durar hasta un año, porque tiene ciclos de ejecución y porque se trabaja junto con el cliente para entender, digamos, cuáles son las mejores metodologías que se pueden implementar en en las distintas áreas. Entonces, no es solamente un trabajo de un momento, que es un inventario y un relevamiento, sino que esto tiene distintos ciclos y puede alargarse en el tiempo. Es un proceso que ayuda al cliente, porque obviamente la identificación del software instalado y el hecho de poder entender, digamos, cuándo se utiliza, hace que uno pueda identificar una necesidad real y esto produce que se elimine la obsolescencia. También, digamos, ayuda al cliente a encontrar cuáles son las licencias compradas y en este caso se puede hacer una consolidación porque si yo tuviese que poner el ejemplo de Microsoft, por ejemplo, la mayoría de los clientes suelen comprar licencias OEM, que son las que vienen preinstaladas con una PC, pero además compran por ahí eventualmente alguna caja
o compran o van a través de un contrato. Entonces, digamos, la gestión de eso, cuando uno tiene distintos esquemas de licenciamiento, suele hacerse tediosa. Entonces, uno puede identificar digamos, esta forma o esta vía que tiene el cliente de comprar con distintas formas de licenciamiento y puede hacer una recomendación de cuál sería la mejor forma de comprar, por ejemplo, a través de un contrato, ¿sí? Entonces uno gestiona un solo esquema de licenciamiento y no cuatro. Y además permite definir e implementar procesos para mantener un control. Esto tiene que ver con gestionar los activos de software, controlar las instalaciones en el ambiente de producción y además crear procedimientos para la adquisición centralizada del software. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que muchas veces pasa de que las empresas no compran de manera centralizada. ¿Por qué? Porque un área necesita una licencia de tal, entonces pide a compras que la compre, otra área necesita otra licencia y pide, y después, desde las áreas de IT, se hace muy difícil tener un inventario de lo comprado versus, o tener digamos, una vista de lo comprado versus lo instalado. Entonces, el hecho de poder implementar un esquema de compras que sea centralizado hace de que esto ayude al cliente, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que decir cuál es el ciclo de SAM, el primer paso es aplicar un plan de SAM, organizar los activos de software, inventariar, medir el uso y después crear un plan para poder mejorar todo esto, ¿sí? A través de distintas herramientas, a través de procesos y a través de este trabajo con ciclos de ejecución, como yo decía en el slide anterior. Por otro lado, en el caso de la consultoría, que es la que nosotros ofrecemos, es un servicio, como decía, 100% personalizado, con valor agregado para el cliente. En este caso se incluyen prácticas que permiten gestionar y optimizar la compra, la implementación, el mantenimiento y el uso del software. Eh, con lo cual, digamos, no es solamente, digamos, hacer el inventario, sino que es ese ciclo completo, ¿no? O sea, no es digamos, seguir solamente el ciclo de vida de una licencia o de un activo de software, sino que es seguirlo de manera activa y además eso, integrarlo con el resto de los procesos de la compañía, ¿sí? Eso es clave, ¿bien? Entonces, para que entiendan las diferencias entre un esquema y otro esquema de gestión de activos de software en este caso. ¿Cuáles son los riesgos de no realizar o de no tener una práctica de SAM bien implementada? Por otro lado, por un lado, riesgo de virus, posible pérdida de datos, esto tiene que ver con el uso de software no legal, software o versiones incompatibles, ¿sí? Y esto trae problemas en la comunicación, demanda extra para el helpdesk, en el caso de aquellas empresas que tengan soporte técnico interno, disconformidad, ¿sí? Pérdida de soporte técnico y actualizaciones porque uno, digamos, por ahí no está al tanto de que está utilizando un sistema operativo que ya no tiene soporte, con todos los riesgos que eso implica. Una potencial auditoría, pérdidas financieras. Entonces, digamos, no es necesario que un cliente tenga que pasar por todo esto cuando lo puede hacer de manera proactiva y resolver todo esto sin tener que llegar a perder información, a tener una carta, poder tener una pérdida financiera o eventualmente una potencial auditoría por un faltante de licencias. ¿Cuál es el ROI, básicamente, de ejecutar una práctica de SAM? Y acá lo pongo no lo decimos nosotros, sino lo dice Gartner, lo dice Forrester, el 68% de las organizaciones eh, esperan tener una auditoría externa, eh, digamos, solo el 20 o el 30 espera tener un ROI apenas arranca con el proceso de SAM. La verdad es que si yo tuviese que decir cuál es el ROI de una práctica de SAM, es básicamente una pérdida, evitar la pérdida financiera ante una potencial mala compra de licencias de software, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que poner algún número, podría decir, si son $50 por desktop y 300 por servidor, y la multa, eh, digamos, por no estar bien licenciado son $10, la verdad que me estoy ahorrando un 10% como mínimo, digamos, por el hecho de evitar una posible multa y por el hecho de no tener una buena metodología de compras, por ejemplo. Entonces, la verdad es que el ROI, digamos, uno no lo ve inmediatamente, pero en el mediano o largo plazo uno entiende de que tener una buena práctica de SAM implementada hace de que, digamos, yo termine pagando
mejor dicho, no hace, evita que yo termine pagando dinero extra por una compra de una licencia que me podría haber anticipado a ese problema, ¿sí? ¿Cuál es el entorno tecnológico de esto? En el caso de MAP, es, como les decía, una herramienta gratuita que releva software Microsoft, que lleva dos componentes, una componente del lado del servidor y un agente en cada PC, y que devuelve un reporte, y en base a ese reporte se disparan distintas acciones, ¿sí? Y que es en general ejecutada por las áreas de IT. En el caso de Snow, es una herramienta mucho más compleja, que es multimarca, que no requiere, que no, digamos, además de sacar un reporte, nos permite tener en una base de datos cuáles son los distintos proveedores con los cuales yo estoy trabajando y cuál es el uso que doy a esas licencias. Entonces hace un macheo entre lo que yo estoy utilizando versus lo que compré, ¿sí? Esa es, digamos, es una herramienta mucho más potente y que me permite a mí no limitarme solamente al conteo de licencias, sino además entender y poder compararme con lo que yo estoy comprando, ¿sí? Para poder identificar si estoy comprando bien, no estoy comprando bien, etcétera, etcétera. Y además, como decía, es multimarca y es una muy buena opción para poder entender, por ejemplo, cómo ir hacia la nube, ¿sí? Entonces esto es clave para todos aquellos clientes que estén pensando en ir a la nube. Es una muy buena opción ir por un esquema de SAM. Para ir cerrando, ¿cuál es el valor agregado que nosotros damos como proveedores de servicios? Tenemos las mejores prácticas y las herramientas apropiadas. Además, ofrecemos este servicio de consultoría en licenciamiento que permite crear una solución personalizada para cada escenario. Esto quiere decir que no es, al no ser un mero relevamiento de software, nosotros adaptamos el proceso, la práctica de SAM dependiendo de la necesidad de cada cliente, con lo cual cada cliente es distinto, ¿sí? Esto nos permite estandarizar el software en base a la organización, obtener un proceso de compras de software centralizado, por ejemplo, implementar prácticas o políticas de distribución de software y asegurar y gestionar los activos de software de manera más eficiente, ¿sí? Lo cual, como dije anteriormente, esto sube la productividad, aumenta la eficiencia financiera, aumenta la madurez de TI y elimina los riesgos financieros o riesgos legales en este caso. Por último, ¿por qué Softline? Softline es una compañía multinacional que tiene 20 años en la industria y está presente en 28 países. Somos Global Partner de Microsoft, esto significa que tenemos la categoría máxima de Microsoft en todos los países donde estamos. Esto en el caso de Microsoft, pero además somos proveedores de más de 300 marcas de software, con lo cual vendemos Oracle, vendemos IBM, vendemos VMware, vendemos BIM, Acronis, absolutamente todas las marcas. Vendemos todas las alternativas de licenciamiento de absolutamente todos los proveedores. Somos líderes en tecnologías cloud de absolutamente todos los proveedores también, no solamente de Microsoft. Y además tenemos un equipo comercial y técnico dedicado al segmento de pymes, que eso es, digamos, eso da un valor agregado porque no hay muchos canales en el mercado que sepan y conozcan a las empresas pymes. Entonces, eh, digamos, esto es muy importante a la hora de decidir. Y la verdad es que eh, esta práctica de SAM no apunta solamente a los clientes grandes, sino también a las empresas pymes, ¿sí? Es para cualquier tipo de cliente. Hasta acá es lo que tenía para contarles. Tienen mi dirección de correo que la pueden ver acá. A partir de ahora, si alguno tiene alguna consulta para poder hacer, voy a dejar unos minutos para preguntas y respuestas y con gusto contestaré lo que me vayan consultando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Por acá me consulta, Elmer Torres me consulta si la asesoría tiene costo. En general, suele tener costo. En muchos casos, si es una asesoría que, digamos, dispara Microsoft, en general en Microsoft esto no tiene costo para el cliente, ¿sí? En el caso de la asesoría de licenciamiento tiene un costo, pero dependiendo del proyecto, ese costo, digamos, se absorbe por otro lado, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay que ver
caso por caso, pero es una buena pregunta. Por aquí me preguntan, cuando Microsoft hace las auditorías de manera de ajustar las licencias, ¿es comprando FPP? Esto apunta a cualquier esquema de licenciamiento, no solamente FPP, ¿sí? Con lo cual es para todos. Por aquí me preguntan, ¿cuál es el riesgo de realizar un levantamiento manual de la información en los equipos del cliente? La verdad es que el riesgo de no tener un inventario actualizado es que cuando uno tiene que hacer, uno tiene que implementar una metodología de SAM, lo tiene que hacer de cero. Entonces, es bueno que uno pueda tener un inventario actualizado mediante cualquier herramienta de las que hay en el mercado, System Center, Tivoli, Altiris, ¿sí? Yo la verdad es que recomiendo en ese sentido cualquiera de las que hay en el mercado, pero sí recomiendo tener un inventario actualizado porque después el trabajo se hace mucho más sencillo. Bien, a ver si hay alguna pregunta más. Por aquí me preguntan, ¿podemos hacer compliance de Oracle? Sí, podemos hacer compliance de Oracle. Ahí lo que te pido en todo caso es que me envíes un correo electrónico y lo vemos tu caso puntual. Pero sí, somos proveedores de Oracle, de hecho. Bien, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por el hecho de haberse conectado. Los espero en la próxima sesión. Y les pido, al final van a haber una encuesta que les pido por favor que la contesten. Nos ayuda a poder mejorar este tipo de entrenamientos y poder hacerlos, digamos, de los temas que a ustedes les interesa. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos la próxima.